incidencia tienen las redes sociales hoy en día, los medios de comunicación en la generación de democracia. Siempre que hablamos de ese término, pues queremos siempre llegar a una democracia en donde pues todas y todos participemos, donde se vaya fortaleciendo. Pero en este camino, pues también es muy importante el papel de los medios de comunicación. Y ahora también agregamos a las redes sociales, que también son un canal, una forma de manifestarnos, de comunicarnos incluso, pero cada uno tiene sus características. Y creo que pues aquí se van a hablar de estas distintas perspectivas sobre estos distintos conceptos que tienen que ver con la democracia. ¿Y qué papel juegan además, como bien lo indica el nombre de este coloquio, los retos del segundo piso? Y los retos desde los medios de comunicación también son muy importantes. Para nadie es un secreto que existen monopolios o que existe una concentración de la propiedad de los medios de comunicación en algunas familias, en el caso de nuestro país, y a nivel mundial también de algunos corporativos. Y desde luego, y como el periodismo es una acción política, pues se reflejan estos intereses a través de los contenidos de esos grandes medios de comunicación a nivel global y también en nuestro país. En algún momento, y yo creo que sí se hizo efectivo en algún momento, esta sensación de que se podía democratizar la información a través del surgimiento de las plataformas digitales, de las mismas redes sociales, y en la medida en que todo esto era digamos, plataformas emergentes, efectivamente voces que antes no se escuchaban, de pronto ahí se empezaron a escuchar, pudieron introducir ciertos mensajes en contraposición a lo que eran los mensajes pues de estos grupos de interés que habían prevalecido por tanto tiempo, generando grandes cercos informativos. Da la sensación las redes sociales de que como uno está más cerca y como todos podemos estar ahí, entonces esto ha generado un movimiento también del consumo hacia contenidos que están asentados en una serie de voces que les llaman influencers y que tienen sus espacios en estas plataformas, ¿no? Por ejemplo, en YouTube, canales que son independientes o que se ven como independientes y que a través de espacios como TikTok, Facebook y YouTube también, pues entonces da la sensación de que uno está hablando pues con el vecino de al lado, ¿no? Pues se hizo toda una estrategia de comunicación que no sé si se puede hablar de una manera así planificada, pero encabezada por Andrés Manuel López Obrador en su momento, con una conferencia matutina cuya importancia fue darle la vuelta o encontrarse en ese debate directamente con lo que se estaba planteando en los grandes medios de comunicación y con unos logros impresionantes en la capacidad de que se concientizara la población de muchos procesos que habíamos estado viviendo en el país y de los cuales no teníamos tanta claridad. Esa fue una enorme importancia porque entonces ahora México, a diferencia de otros lugares en el mundo, sí creo yo que tiene una sociedad altamente politizada, altamente informada y altamente ávida de participar del debate público y de la acción política. Hay dos grandes instituciones que yo pienso que el presidente Andrés Manuel fundó en nuestro país. El pueblo y la mañanera. ¿Por qué el pueblo? El pueblo existía o ha existido siempre, pero nunca como ahora tiene tanto poder para transformar su realidad. Lo que el régimen antiguo decía era nuestra democracia e incluso la transición democrática que llamaron que fue una farsa en el 2000, pues era prácticamente esa democracia que provocó la desgracia nacional. Simplemente las cifras en cuestión de pobres, más de 60 millones de pobres, solo por poner un ejemplo. En 2006, la guerra de exterminio que empezó Felipe Calderón causó la muerte y sigue causando la muerte de miles de personas. Muy a menudo escucho que muchas personas, incluso colegas muy respetados, dicen que este movimiento es pacífico. Sí, nuestro movimiento es pacífico desde el punto de vista de cómo nosotros hemos confrontado y enfrentado nuestra realidad, pero en realidad no es pacífico. Todos los días hay muertos, 80, 90 muertos, como una cuota de resistencia del crimen organizado
que si no lo entendemos desde ahora, que también trabaja estructuralmente para lo que yo llamo el régimen salinista neoliberal, entonces no podríamos entender tampoco el contexto de violencia que todavía arrastramos en nuestro país. Es decir, lo que hemos visto a lo largo de estos años es la implementación de un yugo que no le permitía al país, ni por el lado social, ni económico, ni siquiera por el lado de la paz o de la estabilidad social, aspirar a lograr las transformaciones que requería para salvarse. No estamos hablando aquí solamente de un asunto de vivir mejor o de tener acceso a algunos derechos. Literalmente lo que pasa a partir del 1 de diciembre de 2018 es un pueblo decidido a salvarse a sí mismo a partir de un personaje histórico importante, pero que no era en sí mismo el fin de ese movimiento. El fin del movimiento obradorista tiene y siempre tuvo que ver profundamente con la aspiración, con el deseo, con las ganas y con la potencia del pueblo de transformar su realidad. La mañanera es una consecuencia directa de lo que hemos llamado nosotros la revolución de las conciencias, la condena callejera de que los medios mienten, y cuando decíamos fuera Televisa, tiene plenitud desde esa plataforma. Nuestra revolución de conciencias es tal vez la más potente del mundo. Le quitamos el poder de influencia a los medios criminales. En nuestra región latinoamericana, estudiando todos los progresismos, sobre todo los que iniciaron en esa primera gran ola de principios del siglo XXI, de la década de los 2000, y si lo analizamos, hubo muchas transformaciones interesantes en nuestra región, pero nunca ninguna de estas pudo someter y pudo poner en el grado de debilidad como nosotros lo hemos hecho a los medios de comunicación. Nosotros les hemos dado una condena, les hemos dicho, ustedes mienten. Y eso también ha sido una de las grandes aportaciones que como pueblo hemos podido realizar. Tenemos la capacidad completa de como pueblo ir hasta las últimas consecuencias, ir hasta el fondo de lo que queremos transformar, de lo que queremos cambiar. No dejemos que este papel sea para unas cuantas personas. Sigamos teniendo y tomando el control de esto. El pueblo que quiere ser libre lo será, y también el grado de profundidad de esta transformación dependerá solo de nosotras, solo de nosotros. Que de entrada tenemos que entender que la objetividad periodística no existe. Así de claro. ¿Por qué lo creo? ¿Por qué lo pienso? La objetividad fue un concepto llegado, si no mal recuerdo, de la escuela norteamericana, que en ese momento estaba legitimado porque no había tanto una cooptación del poder político y poder económico sobre los medios que entonces existían y ejercían la labor periodística y que llevaron a cabo grandes trabajos. Por cierto, incluso un trabajo periodístico provocó la renuncia de un presidente de los Estados Unidos, que fue el caso concreto de Richard Nixon, así como también se dieron a conocer otro tipo de situaciones que mostraron la peligrosidad del periodismo para la clase política y para la clase económica. La clase política y la clase económica entendieron que no podían tener un periodismo libre, no podían tener un periodismo de investigación que realmente fuera a fondo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Lo cooptaron. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo controlaron. Y eso es lo que nos topamos entonces años después, cuando en los medios tradicionales, particularmente los corporativos, y me refiero a los privados, se habla de objetividad. En ese momento te decían, utiliza la objetividad, sé objetivo. ¿Cuál es la objetividad? No te cargues para ningún lado. Pero resulta que la objetividad era lo que el dueño quería que fuera. Entonces la objetividad es lo que el dueño te dice que tiene que ser. Entonces la verdad era lo que te ordenaban que fuera. ¿Qué es ser un buen periodista y qué es ser un mal periodista? Hay una frase ya muy vieja que se repite mucho en los salones de clase, sobre todo, e incluso en las mismas redacciones, en el sentido que para ser un buen periodista tienes que ser una buena persona. Porque si no eres una buena persona, difícilmente vas a ser un buen periodista. ¿Por qué? Porque el periodismo está vinculado a las causas sociales. El periodismo es colectivismo, no es individualismo. El periodismo es un compromiso con decir la verdad, aunque no guste esa verdad. Un medio corporativo es un medio capitalista y toda la vida va a defender los intereses del capital. ¿Por qué? Porque para Televisa, para Televisión Azteca, no importa el periodismo. Es imposible ejercer el periodismo en esos medios. Y no porque haya gente capaz o incapaz en Televisa o Televisión Azteca, sino porque el periodismo va a cuestionar que Coca-Cola se está chupando el agua. El periodismo va a cuestionar que Bonafont provoca socavones en Puebla. El periodismo va a cuestionar que Germán Larrea
es dueño de una cantidad extensa de este territorio gracias a las minas. El periodismo va a cuestionar a las mineras canadienses que nos están saqueando los recursos. Y resulta que esos mismos actores son los patrocinadores de los programas de entretenimiento de deportes. Por supuesto, un medio de comunicación de este tamaño jamás va a ir en contra de sus patrocinadores. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa que ustedes sepan información verificada y real. A ellos les interesa generar recursos. Me parece muy importante también el reconocimiento que se hace a la forma en cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador supo revertir tendencias contrarias a la desinformación generalizada. Particularmente se hace mención de la mañanera, que se convirtió en un referente para muchos de los gobernantes de otras partes del mundo que no entendían cómo era posible que un titular del Ejecutivo le destinara de 2 a 3 horas todos los días a responder a los periodistas y a fijar agenda y postura día tras día. El ejercicio democrático del 2 de junio fue verdaderamente espectacular. Pese a todas las campañas negras, pese a todo el mal gasto del poder económico para tratar de recuperar a un gobierno como negocio ante la oportunidad tomada por la gran mayoría de los electores en el sentido de profundizar los cambios de los valores éticos, morales que implica el ser servidor público, es irrefutable. Nos toca ahora juntos construir el segundo piso de esta revolución informativa, revolución mediática, que nos permita saber, como han dicho los 3 ponentes, reconocer en dónde está la verdad y respetar la diferencia, porque ese es un principio fundamental que debemos nosotros de albergar. Tener homogeneidad de opinión no es bueno para las democracias, es bueno para las dictaduras.